En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Luego creó Dios las dos grandes lumbreras en la expansión de los cielos, la mayor para alumbrar en el día, y la menor para la noche. E hizo también las estrellas para alumbrar sobre la tierra y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y así fue. Luego dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. También dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves, las bestias, y sobre todo animal que se arrastra. Al hombre y a la mujer Dios los creó, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenen la tierra. Además, les proveyó de alimentos, de árboles y plantas con sus semillas según su género, y se los dio para comer. Y a los animales les proveyó de hierba verde para alimentarse, y así fue. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Plantó Dios un huerto en el Edén, de donde salió un río que regaba el huerto, y se repartía en 4 brazos, y sus nombres eran Pisón el primero, Ión el segundo, el tercero Hiddekel, y el Éufrates el cuarto, ubicándose el huerto en el actual Irak. Y ahí colocó al hombre que había creado, dándole un hogar donde la magnífica belleza de la naturaleza lo adornaba, creando una sublime vista, pues Jehová Dios había hecho nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Al hombre se le dio el cuidado y la labranza del jardín del Edén. Se le dio un trabajo al hombre, se le confió la labranza y el cuidado del huerto que estaba en el Edén, pues el trabajo dignifica al hombre y le da también propósito a su vida. La sobriedad de la naturaleza es magnífica, no dándole un palacio ni extravagancias que satisfacen el orgullo y la lujuria, sino un hogar que satisfaciera sus necesidades físicas y espirituales. También dentro del jardín estaba el árbol de la vida, en medio se ubicaba. También el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba en el jardín. Y Dios le dio un mandamiento al hombre, diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al hombre se le dio la oportunidad de crecer en su comunión con su Creador, así que era necesario que fuera probada su fidelidad. Con una simple prueba el hombre elegiría su destino y el de su descendencia, pues además del árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. Todas las riquezas que al hombre le habían sido otorgadas le fueron presentadas, incluyendo los animales para que les pusiera un nombre según su propia creatividad. Sin embargo, era evidente,
Hacía falta algo muy importante en la vida del hombre. No había nada ni nadie semejante al hombre, y la soledad, dijo Dios, no era buena para el hombre. Así que el Dios eterno decidió crear la ayuda idónea para el hombre, y creó Dios a una mujer. La compañía, el amar a alguien y el ser amado, el compartir la vida y vivirla junto a alguien que complementara al hombre con sus facultades físicas, psicológicas y espirituales como la intimidad y la comprensión, son tan valiosas y necesarias como la vida misma. La unión sagrada del hombre con la mujer es un pacto junto con el Señor Dios. Lo elevado, santo y amoroso del matrimonio traía gozo al hombre y al Creador, quien lo planeó perfectamente desde el principio. ¿Hacía falta algo? Había alimento más que suficiente. Todo lo que desearan lo obtenían. No había de qué preocuparse. No había peligro de ningún tipo, ni guerra, ni hambre. Andaban desnudos. El clima debió ser excelente. No había nada de qué avergonzarse, porque no había secretos entre Adán y su mujer. Nada ni nadie a quien temer. La vista del paraíso era más que magnífica. Además, el hombre podía tener comunión con Dios, porque no había religiones, sino estar en comunión con Dios, sin intermediarios ni sistemas religiosos falsos. Tampoco conocían la enfermedad, ni la muerte, ni la vejez, toda una vida por delante. Muchas promesas y bendiciones les esperaban a ellos y a sus hijos. Necesariamente tenía que ser probada la fidelidad del hombre hacia Dios. Un antiguo enemigo de Dios, asociado en apariencia con los reptiles, vino a tentar al hombre sembrando dudas en su corazón, contradiciendo la palabra de Dios y calumniando las buenas intenciones del Dios santo y justo. Vino como un supuesto portador de la luz que trae conocimiento, pero era un conocimiento engañoso y venenoso. Así que entabló un diálogo con la mujer, donde le dijo a la mujer que no morirían si comían del árbol que Dios les prohibió. Además, le afirmó que alcanzaría un conocimiento que podría hacerlos igual que a Dios. Todas estas palabras implicaban muchas cosas, como dejar de depender de Dios y hacer lo que se les venga en gana, tener más de lo que Dios les había dado, como si les hiciera falta algo, o como si fueran capaces de adquirir una mayor autoridad, una falsa idea que aún nos tienta a seguir nuestros propios caminos. Y serán como Dios, dijo el diablo. La mujer comenzó a mirar el árbol y vio que era bueno para comer y hermoso a sus ojos. Lo codició pensando que podía superarse al alcanzar un mayor conocimiento y poder del que le había sido otorgado al hombre, como si fuera capaz de asumir una mayor dignidad de la que ya le había sido otorgada. Así, sucumbió a la tentación, tomó del fruto y comió. Además, le dio al hombre a comer del fruto. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las cosas habían cambiado. Lo que antes no conocían ni sentían llegó. Sentimientos negativos como la vergüenza, el temor, la confusión. Así que se cosieron unas hojas de higuera para tapar su desnudez. Y así comenzaba el hombre a justificarse y a tratar de tapar sus errores. Al aire del día, al oír la voz de Dios, ambos se escondieron de la presencia de Dios, pues la conciencia y el miedo de sus malas obras le impiden al hombre tener comunión con un Dios santo. Religiones, filosofías, la ciencia y puros pretextos en los que se esconde el hombre para no acercarse verdaderamente a su Creador. Le dijo Dios, ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estaba el hombre, sino para que el hombre saliera a su encuentro y viera su estado, para que reflexionara y viera dónde estaba ahora. Dios no iba a pasar por alto una traición al más alto nivel, pero a la vez ingenua. El juicio fue emitido. Fueron ambos injustificados y expulsados de la presencia del Creador. Mas Dios en su misericordia los vistió con pieles, sacrificando un animal que simbolizaba la muerte por el pecado y la redención con el derramamiento de sangre. Mas no podían quedarse excluidos de la presencia de Dios,
Ningún humano debe quedarse sin la comunión con el Creador, porque pierde todo: la dignidad, la vida, la sanidad física y mental, llegando a su vida la miseria, la desesperación, la soledad. Todo sufrimiento físico, mental y espiritual llegaría a ese hombre o mujer por la eternidad. Entonces, el Dios eterno, misericordioso, clemente y amoroso planeó una solución a un problema que el hombre no podía resolver por sí mismo, sin pagar con su vida por sus pecados. La imagen y semejanza implicaba la existencia eterna del alma humana, pero bajo la condenación eterna de Dios, porque la vida es un don que el Creador le plació dar al hombre, pues los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no estaba jugando cuando creó al hombre. Le dio un alto nivel de dignidad en la creación, y grandes privilegios atraen grandes responsabilidades. Así fue como Dios le dio al hombre una promesa de redimirlo de sus pecados y devolverlo a su estado anterior, en comunión con Dios, pues vendría un hombre, un descendiente de Adán y Eva, que traería la redención a la humanidad. Adán murió tal como Dios le dijo. No cayó inmediatamente muerto como si hubiera sido envenenado, pero sí murió. Dios no miente, el diablo sí. Adán tuvo muchos hijos e hijas. Caín y Abel fueron unos de ellos. Pasando el tiempo, las nefastas consecuencias no se hicieron esperar. Una vez que el hombre está separado de Dios, la naturaleza de la carne, como los instintos naturales, hacen vulnerable al hombre al no estar sujetos por medio del Espíritu de Dios. Y cuando el hombre no ora, nacen en él el orgullo, la codicia, la lujuria, la envidia y muchas cosas malas que agobian al hombre. Andando el tiempo, Caín decidió matar a su hermano Abel por envidia, un cruel y despiadado asesinato. Al no haber arrepentimiento, Caín fue maldecido por el Elohim, que es Dios, y éste siguió la vida de un convicto, de un errante, la vida que todos los que no se arrepientan vivirán, estar muertos en vida. Caín se unió a su mujer y tuvieron hijos, y nació una cultura floreciente pero maligna, como en la actualidad. Cuando el justo Abel fue asesinado, Adán y Eva tuvieron otro hijo que sería el portador de la promesa, Set. El justo Set engendró a Enos, y éste a Cainán, y éste a Mahalaleel, y éste a Jared, y éste a Enoc, quien cuenta la Biblia que no murió, sino que fue llevado al cielo. Enoc engendró a Matusalén, quien vivió 969 años, y éste engendró a Lamec, y éste engendró al legendario Noé. Para ese tiempo, los hombres comenzaron a poblar la faz de la tierra. Las mujeres eran hermosas y los hijos de Dios, viéndolas, escogieron entre todas y tomaron para sí, engendrándoles hijos, gigantes que enseñaron la hechicería, la guerra, en fin, un conocimiento que corrompió todavía más al hombre. En la actualidad se han encontrado pruebas de razas de gigantes en varias partes del mundo, pero la élite que gobierna el mundo, liderada por el antiguo enemigo de Dios, ha trabajado en ocultar las evidencias y así desacreditar el relato de la Biblia. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Y a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, y decidió el fin de todo ser, incluyendo animales también. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, pues era varón justo y perfecto dentro de esa generación. Y caminó Dios con Noé. Noé tuvo hijos, Sem, Cam y Jafet, y la violencia aumentaba en la tierra. Así que Dios le dijo a Noé sus planes de destruir esa generación con una catástrofe natural, y le dio indicaciones a Noé de crear el arca de madera, y así preservar la especie humana y algunas especies animales. Entró Noé en el arca, su mujer, sus hijos con sus mujeres, 8 en total, e hizo Dios un pacto con Noé y le dio instrucciones. Todas las culturas de la antigüedad, babilónica, egipcia, china, maya y aún aborígenes conocen el diluvio universal.
Las montañas más altas del mundo contienen fósiles de animales marinos. Hay pruebas de una catástrofe mundial que arrojó plantas y especies animales de una parte del mundo a otras lejanas. La élite que gobierna el mundo se ha encargado de negar el diluvio y sus pruebas, y así engañan a las personas haciéndoles creer que es solo un mito. Pasando el diluvio, Noé y sus hijos y sus esposas empezaron a poblar el mundo, y los descendientes de Cam vieron una llanura y se establecieron allí. De los descendientes de Cam nació Nimrod, el primer poderoso que existió sobre la tierra, un gran cazador de almas. Este antiguo rey era un enemigo de Dios. Nimrod se casó con su madre, Semiramis. Eran poderosos hechiceros, y cuando murió Nimrod, su madre, para no perder poder ante el pueblo, estableció el culto al nacimiento del sol, el culto al Baal. Además, ella se nombró a sí misma diosa y engañó al pueblo a quien le rindió culto sacrificando a niños y bebés. Bajo distintos nombres fue llamada, fue la reina del cielo, y ahora la disfrazaron de la Virgen María. Así nace la religión de misterio, la cual muchas culturas practicaron como la babilónica, la egipcia, la griega, la romana, de donde desciende la élite que gobierna al mundo y aún en la actualidad la practican los masones y los Illuminati a nivel mundial, y el mundo entero también bajo distintas formas. Una de ellas es la Navidad, que es un culto a los demonios. Esta satánica religión de la antigua Babilonia pronto será impuesta al mundo entero, y allí van siglos o más trabajando en eso. Tenía entonces la tierra una lengua y unas mismas palabras, así que se unieron y decidieron construir una torre con ladrillos, enorme, que demostrara el orgullo del hombre. Y descendió Dios para ver lo que hacían, y dijo, Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Dios, y es la torre de Babel, donde Dios confundió el idioma, pues el hombre estaba unido, pero en contra de la voluntad de Dios, pues acababa de ser destruida la antigua generación, y ésta ya iba mal también. De los tres hijos de Noé, Sem fue el portador de la promesa, y éste engendró a Arphaxad, y éste a Sala, y éste a Eber, y éste a Peleg, y éste a Reú, y éste a Serug, y éste a Nacor, y éste a Taré. Para ese tiempo, el conocimiento del Dios verdadero se iba perdiendo. La humanidad siguió sus propios caminos, su religión politeísta, además de honrar y adorar a la naturaleza, como el sol, los astros, la lluvia, los animales, etc. El mundo se perdía en mitos alejados de Dios, pero aún había quienes tenían un poco del conocimiento del verdadero Dios. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Retomando a los portadores de la promesa, Taré tuvo tres hijos, de los cuales nacería el portador de la promesa, Abraham, el patriarca. Cuando Abraham tenía 75 años, se le apareció Dios y le dijo que dejara a su familia y a su tierra y se fuera a la tierra que Dios le mostraría, y le prometió que en su descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vivía en Ur de los Caldeos, y tomó a Abraham a su esposa Sarai y todo cuanto tenía, y se fue a la tierra de Canaán, y Dios le prometió que a su descendencia daría esa tierra, y que sería tanta como el polvo de la tierra. Pero Abraham no tenía hijos, pues su esposa era estéril, mas Dios le prometió que le daría un hijo, y que él y Sarai tendrían un hijo en su vejez. Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. El tiempo pasaba, y Sarai deseaba un hijo, así que le dio a su esposo por mujer a su sierva Agar, y concibió un hijo a quien le llamó Ismael, de quien descienden los árabes, los musulmanes. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Dios y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. E hizo un pacto con él, le prometió multiplicarlo,
Naciones y reyes saldrían de su descendencia, entre ellos el Mesías o Salvador. El pacto consistía en que se circuncidaran todos los varones. El siguiente año se cumplió la promesa de Dios, pues nació Isaac su hijo, el siguiente portador de la promesa, y también de las promesas hechas a su padre Abraham. Y su descendencia sería como las estrellas del cielo. Cuando Abraham pasó la más grande prueba que Dios le había puesto, la bendición que Dios le dio fue tan grande que aún muchos de nosotros hemos sido alcanzados. Pasando el tiempo, creció Isaac y tuvo 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Pero Jacob era astuto y tramposo, y tuvo que huir de su hermano, pues éste lo quería matar por haberle robado sus bendiciones, y Jacob huyó lejos. Dios se le apareció a Jacob y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Se casó Jacob, tuvo 2 esposas, Raquel y Lea, y 2 concubinas, Silpa y Bila, y tuvieron 13 hijos, de los cuales provienen las 12 tribus de Israel, que son Rubén, Simeón, Leví, Gad, Zabulón, Judá, Dan, Isaacar, Neftalí, José, Aser y Benjamín. Después de los años, Dios le pidió a Jacob que dejara su tierra y se regresara a su tierra natal, y así lo hizo. Tomó a sus mujeres, sus hijos, sus animales y se dirigió a su tierra natal. Pero las consecuencias del pasado aguardaban a Jacob, pues su hermano Esaú venía a recibirle con 400 hombres. Y cuando lo supo Jacob, temió en gran manera, y oró al Dios de sus padres que lo librara. Pero una noche, cuando se quedó solo, una misteriosa presencia llegó y luchó con él hasta el amanecer. Y al ver que no podía vencer al varón Jacob, lo bendijo cambiando su nombre por el de Israel. Llegó su hermano Esaú, pero Dios le dio gracia con su hermano y se reconciliaron. De nuevo se le apareció Dios a Jacob, y le pidió que su familia quitara los dioses que había entre ellos. Le dio el nombre de Israel y le bendijo diciendo: Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. E hizo Jacob un altar. Nació su último hijo de Jacob, Benjamín, pero murió Raquel, la mujer que amaba a Jacob. De sus hijos, Jacob amaba más a José, así que sus hermanos, por celos y envidia, lo vendieron a una caravana de ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto, donde años más tarde sería el segundo en mando después de Faraón, pues la mano de Dios estaba con José. Jacob no sabía de esto, pues sus hijos le habían dicho que José había sido asesinado por una fiera. Pero años más tarde vino una hambruna a esa tierra de Canaán, y sus hijos fueron a Egipto por alimentos, y se encontraron con José, su hermano, a quien ellos habían vendido. José los perdonó porque los amaba, y como buen administrador de Egipto, salvó a su familia de la muerte por hambre. Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto. José fue prosperado y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, e hizo que su padre Israel y sus hijos vinieran a morar a la tierra de Egipto, en Gosén. Israel y sus hijos se multiplicaron en gran manera. Antes de morir Israel, que es Jacob, bendijo a sus hijos, y a Judá le anunció que llegaría el Mesías, pues Judá es el siguiente portador de la promesa. José murió, pero les dijo que Dios visitaría el pueblo de Israel y los llevaría a la tierra prometida, a la que juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Lo que comenzó con un hombre que le creyó al Señor Dios contra toda posibilidad, se convirtió en una familia, y éste en un pueblo que pronto sería una nación. Siglos más tarde, toda esa generación murió, y se multiplicaron grandemente, por lo que los egipcios se dieron cuenta que el pueblo de Israel se fortalecía, y temían que pudieran vencerlos en caso de una guerra. Así que comenzaron a oprimirlos con duro trabajo. Además,
ordenaron dar muerte a los varones recién nacidos. Una mujer de la tribu de Leví ocultó a su hijo por un poco de tiempo, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, lo puso en el río en una canasta, y lo vio la hija del faraón, y envió a una de sus criadas, a que recogiera la canasta, y al abrirla vio a un bebé hermoso que lloraba, y lo adoptó. Su hermana le dijo si le traía a una nodriza de entre los hebreos, a lo que aceptó la hija de faraón. Y fue la doncella, y llamó a la madre del niño para que lo criara, y le pagó por el servicio. Cuando creció, lo trajo a la hija del faraón, y ésta lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Moisés, cuando creció, vio las duras tareas que hacían sus parientes, y al ver cómo uno de los capataces maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, vio a 2 hebreos pelear, y les dijo que no pelearan entre hermanos. Pero uno de ellos le dijo que quién lo había puesto como juez de ellos, y que si lo asesinaría Moisés como asesinó al egipcio. Entonces Moisés temió al verse descubierto por lo que hizo, y al enterarse Faraón procuró matarlo, por lo que huyó y habitó en Madián, donde Moisés conoció a una mujer, hija de un sacerdote de la región, con la cual se casó. Los hijos de Israel clamaron a Dios por la dura opresión del pueblo, y cuando alguien clama a Dios, Él oye. Y Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, las llevó hasta el monte Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiendo, sin consumirse. Y Dios le llamó, y le dijo que había visto el clamor y la opresión de su pueblo, y que los libraría de la mano del faraón, y los llevaría a la tierra que prometió dar a la descendencia de Abraham. Y envió Dios a Moisés para que hablara con faraón y dejara libre a su pueblo. Mas Moisés le dijo a Dios, que qué les diría a los hijos de Israel, pues el Dios de sus padres lo enviaba, pero cuál era su nombre para decirles. Y Dios le respondió, yo soy el que soy, y le dirás, yo soy, me he enviado. Y Moisés a regañadientes fue, y reunió a los príncipes del pueblo de Israel, y les dijo los planes de Dios. Para ese tiempo, el faraón que deseaba matar a Moisés ya había fallecido, por lo que había otro rey en Egipto. Moisés y Aarón su hermano entraron a hablar con faraón, pidiendo dejar ir a los hijos de Israel para servirlo y adorarlo. Mas faraón afirmó no conocer a Jehová, y por lo tanto no dejaría ir a su pueblo. Y además oprimió aún más al pueblo de Israel, por lo que se agravó su vida. Mas Dios habló a Moisés y le dio poderes que forzarían al faraón a dejar ir a Israel, las 10 plagas que Dios trajo, con las cuales azotó Egipto, reduciéndolo cada vez más. De esa manera, el mundo antiguo conocería quién es el verdadero Dios, al ver a Egipto totalmente destruido. El faraón tenía poderosos hechiceros que estaban respaldados por el diablo, pues las antiguas culturas, sin darse cuenta, le servían y eran respaldadas por su poder que actuaba contra Dios y su pueblo. Moisés continuó insistiendo al faraón, y como se endurecía el faraón, Dios trajo las plagas. Primero, convirtió el agua en sangre. Segundo, trajo ranas que inundaron Egipto, y Faraón pidió a Moisés que lo librara de las ranas al orar a Dios. Y Moisés oró y murieron las ranas. Mas Faraón no dejó ir al pueblo de Israel como había prometido. Tercer plaga. Y Dios trajo piojos sobre los hombres y sobre los animales. Y en esta ocasión los hechiceros no pudieron recrear esta plaga, ni librar a Egipto de este poder. Claro, el diablo es poderoso, pero jamás se compara con el poder del Dios Altísimo. Y vino la cuarta plaga, y Egipto se llenó de moscas de todo tipo, pero la tierra de los hebreos no fue afectada por la plaga, y así Dios mostró su poder al faraón, haciendo diferencias entre su pueblo y el de Egipto. Y Faraón dijo que dejaría ir al pueblo si se iban las moscas, pero cuando se fueron las moscas,
endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Y vino la quinta plaga, que es la muerte del ganado de los egipcios, mas de los hebreos nada murió. Y vino la sexta plaga, una úlcera maligna sobre Faraón y sobre su pueblo, incluyendo animales, y no dejó el Faraón ir al pueblo. La séptima plaga, Dios hizo llover un granizo sobre Egipto, y todos los que no se guardaron de lo que se había advertido, murieron, y animales también. Mas los hijos de Israel que estaban en la tierra de José en Egipto, no les llegó. Y Faraón reconoció su pecado y el de su pueblo. Y Moisés volvió a interceder por Egipto, y cesó el granizo y los truenos. Mas viendo Faraón que había cesado la plaga, volvió a pecar él y su pueblo, no dejando libre al pueblo de Israel. Vino la octava plaga, pues el corazón del hombre es obstinado. Así que llegaron las langostas que terminaron de consumir lo que el granizo dejó, y se oscureció la tierra de tantas que llegaron, y no dejaron nada verde en los árboles, ni frutas, ni nada. Rogó el faraón a Moisés, y éste oró, y se fueron las langostas, y no quedó ni una sola en todo Egipto. Faraón reconoció su pecado, pero Dios endureció su corazón, y no dejó ir al pueblo de Israel. Y trajo Dios la décima plaga, las tinieblas densas que cubrieron todo Egipto, y nadie veía nada, ni siquiera su propia mano podía ser vista. Dios le pidió a Moisés que les hablara al pueblo de Israel, y les dijera que traería juicio sobre Egipto. Así que Dios ordenó se guardase la Pascua, que es el sacrificio de un cordero, y con su sangre debían untar los postes y el dintel de la entrada de sus casas, pues Dios pasaría y juzgaría esa casa. La Pascua simboliza la redención por medio de un sacrificio, ya que nadie puede servir a Dios sin ser redimido, y la Pascua simbolizaba el futuro sacrificio del Mesías. Aconteció que a la medianoche Dios mató a los primogénitos en todo el país de Egipto, y hubo llanto y clamor en el país. Faraón y su pueblo llamaron a Moisés y le pidieron que se fuera con su pueblo a servir a Jehová, y les pedían que se dieran prisa, no sea que todos murieran. Y en ese día sacó Dios al pueblo de Israel y los dirigió hacia la tierra prometida. Pero el faraón y su pueblo decidieron seguir al pueblo de Israel y asesinarlos a todos. Y el pueblo de Israel temió al ver que venía el faraón con su ejército, y dijeron a Moisés que eso era lo que temían que pasara. Mas Moisés les dijo que no temieran, sino que confiaran en Dios. Y fue cuando Dios abrió el mar, y pasaron por en medio los israelitas, y los egipcios se ahogaron cuando el mar regresó. Vieron los hebreos los cuerpos de los egipcios a la orilla del mar ahogados, y temieron a Jehová y creyeron a Moisés. Cuando partieron, tuvieron que atravesar el desierto, y el pueblo tuvo sed y hambre, y murmuraron contra Moisés. Pero clamó a Jehová, y Dios les proveyó de alimento, mas les daba pan, una ración diaria que llovía del cielo. Así empezaba una severa disciplina donde el corazón de los israelitas sería probado, al igual que el de todos los creyentes. Además, los problemas no se hicieron esperar, pues entraron en guerra con otros pueblos que les impedían el paso. Cuando llegaron al Sinaí, acamparon al pie del monte de Dios, y Dios le dijo a Moisés: si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el pueblo se santificó porque al tercer día bajó Dios al Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Moisés subió para hablar con Dios, y Dios le dio los 10 mandamientos que son de carácter universal, y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Guardarás el séptimo día de reposo, y no harás nada en ese día. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni cosa alguna. Además, muchas otras leyes, mandamientos e instrucciones les dio Dios a los israelitas, y pronto iban a entrar a la tierra prometida. Como Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se desesperó y le pidió a Aarón que fabricara unos dioses que los guiaran, pues pensaban que Moisés no regresaría, a lo que accedió a Aarón, el hermano de Moisés, y les pidió que le dieran oro, y fabricó el becerro de oro, y ofrecieron sacrificios, supuestamente para honrar a Dios, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron a divertirse. Mas Dios le dijo a Moisés que descendiera, ya que bien pronto el pueblo había pecado haciéndose dioses con el becerro de fundición, y Dios iba a derramar su ira. Mas Moisés intercedió para que Dios los perdonara, pero Dios rechazó esa generación, pues más adelante siguieron en su rebeldía, y Dios esperó 40 años a que esa generación de rebeldes muriera. Dios le mostró en visiones a Moisés el tabernáculo donde se ofrecerían los sacrificios. Lucía algo así, y era una representación simbólica de la comunión con Dios por medio de la expiación del pecado y el cumplimiento de la ley por medio del propiciatorio, que cubría la ley que nos condenaba, pues el no cumplirla era una maldición. Por eso se derramaba sangre sobre el propiciatorio para cubrir el pecado. Si ubicas el lugar santísimo, al cual nadie podía acceder sino solo el sumo sacerdote, y solo una vez por año, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se rompió cuando Cristo murió, simbolizando la entrada a la presencia de Dios. Además, Dios les dio sus mandamientos, leyes sanitarias, calendario, fiestas solemnes, leyes sobre la sexualidad, los alimentos, la economía, entre otras cosas que las personas deben saber, y las bendiciones que Dios derramaría en caso de obedecer sus mandamientos y su pacto, y las maldiciones en caso contrario. Dios quiso cortarle la cabeza a la serpiente, a los Baales, por medio de su pueblo de Israel. Dios les pidió de no hacer alianzas con los pueblos de la tierra que iban a poseer, pues serían una mala influencia, ya que tenían costumbres que eran abominación para Dios, como el cocer a los bebés al fuego, hacer pasar por el fuego a sus hijos, tener sexo con animales, además de adorar a entidades malignas que no son más que demonios, y era bastante tentadora toda esa cultura. Así que Dios iba a crear una nación que le sirviera, y que fuera de ejemplo y testimonio a las demás naciones sobre el verdadero Dios. Al ver esas naciones cómo la nación de Israel prosperaría, una superpotencia mundial haría Dios de ese pueblo. Por eso, Dios ordenó destruir por completo esas naciones que iban a despojar. Debían borrar toda esa diabólica religión que practicaban, para que nadie aprendiera esos ritos antiguos e invocaran a otros dioses que no son más que demonios, porque hay un solo Dios, fuerte y celoso. Después de un tiempo, Moisés envió 2 espías a que reconocieran la tierra de Canaán, para que vieran a sus moradores, y fueron, y tomaron un racimo de uvas, y era enorme, tanto que requerían 2 hombres para cargarse, porque la tierra era buena en extremo, pero había pueblos poderosos con ciudades fortificadas, además de una estatura muy elevada. Así que de los 2 espías que fueron enviados, solo Josué y Caleb estaban entusiasmados y decididos a pelear por la herencia de Dios. Pero los otros espías contagiaron de desánimo y temor al pueblo de Israel, al decir que no podrían vencer a los moradores de esa tierra. Y el pueblo se llenó de temor y desánimo, y comenzaron a reclamarle a Moisés el llevarlos a esa situación. Para ellos, mejor era haber muerto en el desierto y en Egipto. Una vez más habían dudado del poder de Dios, quien los iba a respaldar en esa guerra, como lo había hecho con Faraón. Dios oyó una vez más su queja, su pesimismo,
su falta de fe a pesar de tantas pruebas que les había mostrado. Dios rechazó esa generación y esperó 40 años hasta que murieran todos esos rebeldes. Sí, la siguiente generación sí disfrutaría de las promesas de Dios. Aquellos 10 hombres que incitaron al pueblo a temer fueron consumidos por la ira de Dios. Ni a Moisés le permitió entrar en la tierra prometida, sino que comisionó a Josué para que él repartiese la tierra a cada tribu. También Dios les ordenó destruir a los pueblos que había en la tierra que iban a conquistar, pues de no hacerlo, serían como aguijones y espinas para sus vidas. Las 12 tribus se repartirían las tierras conquistadas por sorteo, porque según los hijos de Jacob, que es Israel, se distribuyeron por familias, en este caso por tribus como se ve en el mapa. Así que era muy importante que los israelitas fueran obedientes en todos los mandamientos de Dios, ya que serían un testimonio a las naciones del verdadero Dios, pues eran los portadores del conocimiento, ya que ninguna nación tiene un Dios tan cercano como lo tenían los hebreos. Y aunque los demás pueblos se corrompieron, al pueblo de Israel se les dio a conocer el único Dios. Mas Dios les advirtió de que en caso de no guardar sus mandamientos, serían esparcidos por sus enemigos y servirían a otras naciones. No por ser un buen pueblo Dios aniquilaría a esas naciones, sino porque habían sobrepasado la maldad de esos pueblos, y además Dios cumpliría su pacto a Abraham de darle a la tierra a su descendencia. También Dios les habló de no consultar hechiceros, ni adivinos, ni brujos, ni quien consulte a los muertos, porque a ellos les levantaría un profeta al cual debían escuchar, esto es, al Mesías. Dios les advirtió de las maldiciones que vendrían si no cumplían lo que Dios les mandó. Serían invadidos por una poderosa nación, y en vez de ser como las estrellas del cielo, serían pocos en número. Toda clase de males y enfermedades vendrían, hambre a toda la tierra en vez de prosperidad, y serían esparcidos a lejanas tierras. Y Moisés llamó a Josué para entregarle el cargo, pues era de 120 años, y además Dios lo castigó no dejándolo entrar a la tierra prometida. Una vez que murió Moisés, el profeta que habló con Dios e hizo milagros como nadie de los profetas, fue comisionado a Josué como líder y capitán del ejército de Israel, y se le pidió que se esforzara y fuera valiente porque entrarían en guerra con los pueblos de Canaán. Mas Dios estaría con ellos si guardaban sus mandamientos. Y fueron a la guerra contra la ciudad de Jericó, y destruyeron todo, y el botín debía ser apartado en su totalidad para Dios como primicia. Mas un hombre de Israel, de la tribu de Judá, robó tesoros que estaban consagrados a Dios. Sin saberlo, Josué fue a la guerra contra Ai, pero fueron vencidos, y el pueblo se desanimó porque Dios no estaba con ellos. Así que Josué se postró ante Dios y le preguntó, ¿por qué no los había ayudado? Pero Dios le dijo que Israel había pecado, habían robado, mentido y quebrado su pacto, y mientras no fuera quitado el pecado no podrían hacer frente a sus enemigos. Por lo que Dios reveló quién había robado el del anatema. Fue hallado el hombre y fue quemado junto con todas sus posesiones, incluyendo sus hijos, el oro y la plata que le robó al Señor. Fueron pues a la guerra contra Ai por indicación del Señor Dios, y vencieron la ciudad. Conforme fueron avanzando, fueron derrotando reyes y tomando sus ciudades. Con el paso del tiempo, Josué envejeció y llegó el momento de repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Se hizo un sorteo, y así se asignó la tierra a cada tribu, pero aún quedaba bastante territorio por conquistar, y esa generación que había presenciado las maravillas que Dios hizo en presencia de ellos murió. Las siguientes generaciones no conocían bien al Dios que los libró de Egipto. Se percibió una falta de liderazgo que le da visión a un pueblo, pues la misión del pueblo fue olvidada. Comenzaron a practicar las abominaciones de los pueblos paganos, a rendir culto al Baal, a Astarte, y la ira de Dios se encendió, permitiendo que sus enemigos los vencieran, que los oprimieran. Mas los hijos de Israel clamaban a Dios, y Dios se compadecía de ellos levantando líderes que organizaran y unificaran a los hijos de Israel, y así eran librados de sus enemigos. A este periodo de tiempo de la historia de Israel se le conoció como los jueces.
quienes guiaban al pueblo, pues no había rey sobre Israel en ese tiempo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Al final de ese periodo de tiempo, Dios levantó un hombre llamado Samuel, quien fue profeta, sacerdote y fue considerado el último de los jueces. El poderoso pueblo de los filisteos era un pueblo enemigo de Dios, quienes eran emigrantes del norte, pues serían usados por Dios para disciplinar a su pueblo en caso de no ser obedientes. Y había guerra contra Israel, mas no podían prevalecer contra los filisteos. Se sentía una falta de unidad, una falta de liderazgo, por lo que los hijos de Israel pidieron un rey que los unificase. Así que fueron con Samuel para hacerle su petición, y a Samuel le pareció mal esta petición, pues se sintió rechazado. Así que fue a consultar a Dios, pero Dios le dijo que a quien rechazaban era a Dios y no a Samuel. Mas Dios les otorgó lo que pidieron, un rey, pero no sin advertirles las consecuencias de la tiranía del hombre, y les dijo que sus hijos serían sirvientes del rey, sus hijos serían sus soldados y trabajarían para los intereses del rey. También sus hijas serían sus trabajadoras y se quedaría con lo mejor de las riquezas. Los impuestos serían altos para mantener a su rey, que sería una carga para Israel. Dios nunca estuvo de acuerdo en que el hombre gobernara, porque sabía las consecuencias. Sin embargo, Israel no escuchó, sino que dijo que tendrían un rey. Así que Dios eligió a Saúl, el primer rey sobre Israel. Al principio, Israel se unificó, comenzó a derrotar a sus enemigos bajo el liderazgo de Saúl, pero comenzaron los problemas. El rey no obedecía a lo que Dios le pedía, y eso traía malas consecuencias a la nación, por lo que Dios desechó a Saúl y eligió a otro varón por rey que fuera conforme al corazón de Dios. Con el tiempo, el rey Saúl se fue endureciendo contra Dios, y ya no era su servidor sino su enemigo. Cuando supo quién sería el próximo rey de Israel, buscó matarlo, pues estaba lleno de celos y aferrado al poder, pues el poder corrompe el corazón del hombre. Hubo una guerra contra los filisteos, y Goliat, un gigante, se atrevió a retar a los israelitas en un combate cuerpo a cuerpo, pero nadie se atrevía a hacerle frente. Así que David oyó sus insultos hacia su pueblo y hacia Dios, por lo que aceptó el reto del gigante, y en el nombre de Dios venció al gigante guerrero con una honda, y así venció Israel a los filisteos. Mas Saúl, el rey, se llenó de celos contra David, pues la gente admiraba más a David que a Saúl, y persistía en el mal el rey Saúl hasta que en una batalla pereció él y sus hijos. Él se suicidó. Retomando a los portadores de la promesa, de Jacob nace Judá, de Judá nació Fares, de éste engendró a Esrom, de éste nació Aram, de éste nació Aminadab, y de éste nació Naasón, y de éste Salmón, y éste engendró a Booz, y éste a Obed, y de éste salió Isaí, el padre del rey David, de quien desciende el Mesías. Comenzó a reinar David, el legendario rey, y Jehová estaba con él en todo lo que emprendía. Sus enemigos eran sometidos a su poder, y al rey David le pareció bien construir un templo dedicado a Dios. Mas Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que siempre habría un rey sobre Israel de sus descendientes, y que su trono sería firmado para siempre. Además, uno de sus descendientes sería el Salvador prometido. Sin embargo, David también pecó, cometiendo adulterio al quitarle a su mujer a Urías Eteo, además de planear su muerte en la guerra, lo que desagradó al Señor Dios, y como castigo, nunca se apartó la espada de su casa. Entre sus propios hijos se destruyeron, y uno de ellos se sublevó para quitar a David, su padre, del trono. Mas Dios no permitió que David fuese asesinado, pero sí murió en vejez y amargura. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono, fue bendecido por Dios al pedir sabiduría, fue enriquecido, además de ser lleno de sabiduría. Fue a Salomón a quien Dios le permitió hacer el templo para el arca de la alianza, pero la codicia de Salomón y sus muchas mujeres de otras naciones lo corrompieron,
ofreciendo sacrificios a Moloc, un antiguo dios pagano, y a otras deidades también ofreció Salomón culto. A Dios le desagradó esto, y reprendió a Salomón diciéndole que rompería el reino de la mano de su hijo, y lo daría a otro, a Jeroboam su siervo, mas le dejaría una tribu sobre la cual reinase Salomón por amor a David. Mas Salomón trató de matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto. Y se dirigió Dios a Jeroboam, y le dijo que si andaba en sus caminos como el rey David, su reino sería afirmado. Sucedió pues Roboam a su padre Salomón en el trono, mas Israel le pidió que quitara el pesado yugo que había dejado su padre Salomón. Mas éste, lleno de codicia, no aceptó, y las demás tribus se desligaron del reino de Roboam. Así que reinó Jeroboam, pero ya no era un reino, sino dos, el del norte, que es Israel, y el del sur, que es Judá, donde reinaba Roboam, hijo de Salomón, nieto de David. Mas Jeroboam quiso honrar a Dios, fabricando 2 becerros de oro, y le dijo al pueblo: He aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Además, otras cosas malas que Dios no ordenó, sino que de su propio corazón se inventó, pues para poder honrar a Dios, debes hacerlo conforme a la Biblia. Y Jeroboam hizo las cosas a su manera, ofendiendo cada vez más a Dios. Dios quitó por completo todo lo que le había ofrecido a Jeroboam. Sucedió que ambos reinos se empezaron a corromper, pues en la antigüedad las naciones paganas ponían altares sobre los lugares altos y debajo de árboles frondosos para rendir culto a los dioses de la fertilidad, haciendo toda clase de abominaciones, y los hijos de Israel empezaron a participar en esa idolatría. Ambos reyes de cada reino empezaron a corromperse, no cuidando de guardar el pacto y la ley que Dios les encomendó. Mas Dios es fiel y conservó la dinastía davídica al permitir que Roboam tuviera un hijo, quien le sucedió el trono. Abiam, pues había hecho pacto Dios con el rey David. Incluso estaba tan mal la situación que había guerra entre los reyes, entre el rey de Israel y el rey de Judá. Jeroboam fue cortado, y no hubo descendencia suya en su trono, y así fueron sucediendo los reyes unos a otros en medio de asesinatos y conspiraciones. Para esta época, Dios envió grandes profetas que continuamente estuvieron exhortando al pueblo de Israel. Sus enseñanzas y la revelación de Dios está en la Biblia. Y Dios les anunció que traería del norte una terrible nación que los destruiría por completo. Ese sería su castigo por adorar a los demonios y haber abandonado al único Dios verdadero. Cerca del año 700 a.C., llegó el imperio de Asiria e invadió el reino del norte, esto es, a las tribus de Israel, y fueron masacradas, llevadas en cautiverio, y el rey de Asiria trajo de otros pueblos y los puso en la tierra de Israel, y las 10 tribus fueron dispersadas, además de que se mezclaron con otros pueblos, y dicen que desaparecieron para siempre. Al menos no se sabe dónde quedaron esos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de Dios que fue dicha a Moisés fue cumplida. Pero aún quedaba el remanente fiel, aquellos que nunca se corrompieron, o al menos se arrepintieron de sus malos caminos, pues quedaba el reino del sur, esto es, el reino de Judá, que es la dinastía davídica. Mas el gran Dios eterno es fiel a sus promesas. El Salvador prometido a la humanidad, a Adán y Eva, vendría a pesar de las infidelidades del mundo entero. Hubo reyes buenos y malos en el reino de Judá, pero se corrompió el reino, y en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor conquistó el reino destruyendo el templo de Salomón, llevando cautiva a la gente a Babilonia. El pueblo de Dios fue humillado y masacrado con hambre, peste y espada. La nación que Dios había levantado para su gloria y para testimonio a las naciones de quién era el gran Dios, había fracasado. Nunca volvería a tener la gloria que hubo en la época de David y Salomón, los grandes reyes del antiguo Israel. El mundo está dividido en dos,
los que siguen al verdadero Dios y los que siguen al diablo siendo idólatras, rindiendo culto a otros dioses o a la naturaleza, o siendo incrédulos, negando la existencia de Dios o ignorando su existencia. El pueblo de Dios siguió a las tinieblas y fue destruido. Olvidaron la gran responsabilidad que se les dio, pues su fracaso trajo repercusiones que la humanidad aún sigue pagando, pues no destruyeron a las demás naciones luciferinas, sino que se aliaron con ellas y sufrieron su mismo destino, desaparecer del mapa. Incluso como mencioné anteriormente, aún en la actualidad el mundo le rinde culto al mal, sin darse cuenta como la Navidad o también rindiendo culto a los muertos o a la muerte. También viviendo en una falsa cristiandad como muchas religiones a nivel mundial. Aunque no había reino en Israel, los portadores de la semilla continuaron, porque nadie puede invalidar lo que Dios ha prometido. A pesar del cautiverio, los descendientes de David siguieron viviendo, y el reino de Babilonia fue destruido por el imperio medo-persa, y este por el imperio griego, quien a su vez fue sustituido por el imperio romano. Los siglos siguieron su curso. Cerca del año 530 a.C. regresaron algunos judíos de la cautividad, reconstruyeron el templo y hubo periodos de paz y periodos de guerra para la nación de Israel. Nunca volvieron a tener la autonomía que llegaron a tener, ni a ser una potencia mundial. Mas el pueblo de Dios, el remanente fiel, luchó por conservar su legado, por guardar la revelación de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento de la Biblia. El Imperio Romano invadió Israel en el siglo I a.C., pero dejó que tuvieran cierta autonomía en su religión. En ese tiempo gobernaba el emperador de Roma, César Augusto, pero en Israel, Herodes el Grande. Sin embargo, ahí no queda la historia de Israel. Al fin de los días, los hijos de Israel regresarán a la tierra prometida, dijo Dios. En el año de 1948, los judíos regresaron a su tierra cuando se formó el Estado de Israel. Los últimos profetas como Malaquías y Zacarías anunciaron las últimas amonestaciones, las profecías que anunciaban la llegada del Mesías. La promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva de restaurar su comunión con Él vino, pues de los descendientes de Abraham y del rey David nacieron José y María, y de María nació el Salvador del mundo, el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, en la tierra de Belén de Judea, en el actual Israel, nació en nuestro mundo aquel que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En él estaba la vida y la verdad. Sí, había llegado aquel hombre que los antiguos vislumbraron lejanamente, de quien se dijo, sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque era Dios mismo quien visitó nuestro mundo hace casi 2000 años, siendo tan humano como cada uno de nosotros. Era Dios quien en su amor vino y fue como uno de nosotros, un nuevo Adán que venía a restaurar lo que el hombre perdió, esa comunión con Dios que trajo como resultado la muerte. Pasando de los 30 años, Jesús sería puesto a prueba. Fue guiado al desierto, y después de ayunar 40 días, cuando sintió hambre, vino el diablo, el antiguo enemigo de Dios y del hombre. La batalla sería otra vez, pero esta vez no en un jardín, sino en el desierto. El enemigo planteó sus tentaciones, prometiendo los reinos de la tierra. Sí, el viejo engaño de dar poder y riqueza, el cual ha corrompido al mundo. Mas fue firme la respuesta de nuestro Salvador, al citar correctamente la escritura dada a Moisés. Y una a una fueron agotándose las tentaciones del diablo. En la antigüedad, el Señor nos habló por medio de los profetas, pero esta vez sería Él mismo hablándonos en la persona de Jesús de Nazaret. Empezó recorriendo cada aldea, enseñando y sanando todo tipo de enfermedades, liberando de opresiones espirituales a todo el que creyere. La voluntad de Dios era evidente. Además, alimentaba a los pobres, compadeciéndose de los más necesitados. Hay esperanza para el hombre.
Todos los que en Él confíen y lo invoquen serán fortalecidos en las adversidades de la vida, porque Jesús de Nazaret, el más grande de todos los hombres, se compadeció de nosotros. No solo comprendió que somos como ovejas sin pastor, sino que se comprometió a ayudar a todo aquel que confiara en su nombre. Su mensaje fue claro: vuélvete a Dios, arrepiéntete, nos dijo cada uno de nosotros. Una especial invitación nos ofreció: aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, viviendo una vida libre de injusticia, libre de avaricia, libres de adicciones y deudas, libres de cometer cualquier clase de mal, porque esa es la vida, la libertad, la cual Dios nos otorgó, salvarnos del juicio de Dios, prometiendo restauraría todas las cosas en su tiempo. Una vida sin pecado, sin engaño en su boca, y sin embargo, venía a tomar el lugar de los pecadores, de cada uno de nosotros, para satisfacer la justicia de su ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por un hombre entró el pecado, y por uno la redención. Y como no solo Adán y Eva, los padres de la especie humana, habían pecado, sino que cada uno de nosotros pecó, por lo tanto, es necesario poner nuestra confianza en Cristo para ser restaurados y perdonados, fijando nuestros ojos en Cristo. Esa es la única manera en que podemos ser restaurados de nuestros pecados. La fe en la obra de Cristo es quien da la vida eterna. La paz, el gozo, la satisfacción, el sentirse bien con cada uno de nosotros, una vida llena de propósitos, sin temores ni remordimientos. Eso era lo que vino a traer el Hijo de Dios, al darnos muchas oportunidades de empezar, de nacer de nuevo. Encontraremos reposo para nuestras almas y consuelo en venir a Cristo Jesús. Él espera que cada uno de nosotros venga, y el que viene, Él no le echa fuera porque lo ama. Él es nuestra guía en nuestras vidas, que nos ayuda a tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, alguien que estará siempre a nuestro lado para fortalecernos, enviándonos a su Santo Espíritu para ayudarnos en el camino de regreso a la senda antigua, a los caminos de Dios. Sus enseñanzas y parte de su vida están en la Biblia. Su pueblo, los judíos, que son los hijos de Israel, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes volver a la presencia de Dios, creyendo en el nombre de su Hijo Jesús, haciendo una oración para que Él traiga paz a tu vida y te perdone. Recuerda que el castigo que nos hace estar en paz con Dios fue sobre Él al ser sacrificado en la cruz. La vida nunca fue para que el humano se separara de Dios, como actualmente vemos este mundo vacío, perverso, sin esperanza, dirigiéndose a ninguna parte. Hoy es el día de la salvación para tu vida, esa vida que Dios prometió restaurar al fin de los días, que tú puedes recibir de Dios si así lo deseas. Es tomar una decisión de vivir la vida que Dios planeó para la humanidad. Dirígete a Dios en una oración. Pídele que guíe tu vida, y Él estará contigo el resto de tu vida. Nunca te abandonará. Dios, en su tiempo, restaurará todo el universo, eliminando a todos los que nunca se arrepintieron.